los... Don Pedro Andrade Martínez, voy a leer una reseña académica y el título de la ponencia en este caso. Don Pedro Andrade Martínez es arqueólogo, Universidad de Chile, magíster, arqueólogo, y doctor en antropología del programa UTA-UCN. Hace 13 años es docente de la Universidad de Concepción. Ha enfocado su trabajo en el estudio de modos de vida de cazadores-recolectores costeros y actualmente se encuentra realizando investigaciones de arqueología histórica en el área del Gran Concepción. Ha sido autor y coautor de varias publicaciones y presentaciones en congresos científicos en las temáticas señaladas. El título de la ponencia es La otra frontera, historia y arqueología de los fuertes Vallenar y Príncipe Carlos, entre paréntesis, cordillera andina de la región del Biobío. Sí, hola, buenos días, muchas gracias por la presentación, gracias también a Nelson por invitarme a participar de estas jornadas, ¿cierto? Y a ustedes por estar acá hoy día. El trabajo que les voy a mostrar ha sido fruto de un trabajo que hemos realizado con distintos profesionales, ¿cierto? En el marco de un proyecto financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural y donde participamos profesionales, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Santo Tomás, ¿cierto? Y hoy día a mí me toca representar este equipo de trabajo, soy el rostro de este equipo de trabajo, no es el rostro más bonito, pero bueno, es lo que hay. Donde ustedes pueden ver ahí, ¿cierto?, donde participamos profesionales de estas casas de estudio, ¿cierto?, junto con Luis Tolosa, que es un arquitecto que trabaja en Nacimiento y que hace tiempo que viene participando de este equipo de trabajo, además estudiantes de la Universidad Católica, de la Universidad de Concepción, y sumado a Fernanda Gallego, que es una ingeniera que nos ayudó con algo que ya les voy a contar un poquito más adelante, y también trabajamos con municipios, conjuntos de vecinos, ¿cierto?, en las comunas de Antuco y Santa Bárbara. Y para darle un poquito de contexto, ¿cierto?, este proyecto que nosotros realizamos es un poco una continuación de un proyecto Fondar que lo dirigió Emilio de la Cerda, que actualmente es profesor de la Universidad Católica, ¿cierto?, donde él buscaba justamente relevar la información sobre el estado actual de los distintos fuertes de la frontera, ¿cierto?, en torno al río Biobío, ¿ya? Y en el marco de ese estudio, ¿cierto?, que se realiza entre el 2017 y el 2018, se da con la ubicación de estos dos fuertes en la cordillera andina. Ya el fuerte Vallenar se tenía alguna idea de dónde podía estar, porque, como también les voy a mostrar más adelante, Mario Orellana en los años 90 había realizado excavaciones en el fuerte Vallenar. Pero la sorpresa de este equipo, esta figura es sacada justamente de este Fondart que se realiza en el año 2017-2018, pero cuando este equipo llega a el fuerte Vallenar se encuentra con ese letrero que está ahí. Dice, se vende parcela, con famoso fuerte español. Ya lo vendían dentro de el dueño del terreno donde estaba el fuerte decidió parcelar, y como un acto de promoción él vendía el terreno con el fuerte adentro, ¿ya? Como Emilio de la Cerda en ese momento estaba vinculado con la Universidad Católica, él hace las gestiones con la universidad, con la rectoría, y finalmente la Universidad Católica adquiere el predio con el fin de resguardarlo y estudiar, ¿ya? Eso con respecto al fuerte Vallenar. El fuerte Príncipe Carlos está dentro de un terreno de Forestal Mininco. Así es como se ve actualmente el área. Ellos afortunadamente Forestal Mininco sabe la presencia del fuerte y lo ha respetado, y es un área que no ha intervenido con sus cultivos, ¿ya? Pero está, como lo pueden ver en la imagen, ¿cierto?, de mi izquierda, ¿ya? Ahora, para darles un poquito de contexto también del fuerte Vallenar, el fuerte Vallenar es fundado a finales del siglo XVIII, ¿cierto?, por orden de Ambrosio Higgins, con las dimensiones, ¿cierto?, que aparecen ahí. Lo que ustedes pueden ver en las diapositivas son el trazado que dibuja Juan de Ojeda cuando hace una visita también a finales del siglo XVIII, ¿cierto?, que
se componía de el fuerte, ¿cierto?, que tiene una forma bastante peculiar, es un hexágono, que es bastante distinto a otros fuertes de la zona, y además posee un foso, ¿cierto?, que va desde el pie del cerro que está, ¿cierto?, en este valle, en el boquete de Antuco, en el fondo, ¿cierto?, hasta el río Laja. Ya es un fuerte que tiene unos 850 metros de largo. El foso ha sido rellenado en algunas partes, pero gran parte de su trazado todavía se puede ver en el espacio, ¿ya? Lo que está marcado con las líneas rojas, el terreno más grande, es el terreno que actualmente es de la Universidad Católica y que se vendía con este letrero que yo les comentaba. En la siguiente imagen, ¿cierto?, también ahí podemos ver el fuerte Príncipe Carlos, que como yo les decía está dentro del terreno de Forestal Mininco. Es un poco más tradicional su forma, ¿cierto?, con estos baluartes que tienen las esquinas, limita, ¿cierto?, hacia el norte con el río Duqueco, y también posee un foso de 150 metros que corta, ¿cierto?, el paso de este valle o este boquete, ¿cierto?, que en este caso es el que se encuentra acá. Ahora, ¿qué tan fronteriza era esta zona dentro del espectro de la colonia, ¿cierto?, a finales del siglo XVIII? La verdad es que los boquetes cordilleranos eran utilizados para cruzar principalmente por los pehuenches que cruzaban ese sector, ¿cierto? Y van a ser principalmente controlados el boquete de Antuco y el boquete de Villicura, que son donde se insertan estos fuertes, con el sentido de generar un control de esta zona para evitar de cierta forma las cruzadas que hacían los pehuenches desde lo que hoy día es Argentina hacia el territorio que hoy día es Chile, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Básicamente porque los pehuenches cruzaban con su ganado, ¿cierto? Y después volvían, y a veces, según los españoles, volvían con más ganado con el que habían cruzado. Entonces, de cierta forma, los fuertes son establecidos por Ambrosio Higgins con esta idea de control. Por eso también esta idea del foso, porque los fosos, ¿cierto?, eran bastante profundos, controlaban el cruce del ganado, había un único puente por donde se podía cruzar el foso, y en ese minuto es donde se hace el control por parte de la guarnición. Estos fuertes también son fuertes principalmente de la época estival, no se ocupaban durante el invierno porque las condiciones eran bastante crudas. Piensen que eran guarniciones que estaban donde prácticamente no había nada, no había Antuco, no había Santa Bárbara para esa época, entonces, por lo tanto, en invierno era bajada la guarnición que se quedaba ahí, ¿cierto?, durante el invierno, ¿ya? Entonces, principalmente es una forma de generar un control territorial. Con respecto al fuerte Vallenar, ¿ya?, lo cierto es que este fuerte fue pagado por Ambrosio Higgins de su bolsillo, de su remuneración. En cambio, el de Villicura fue forzado a pagar a los vecinos de Santa Bárbara, que se les puso un impuesto para construir. ¿Por qué construir Vallenar? Esto también tiene una razón económica. Un poquito más abajo estaba la hacienda de las Canteras, que era propiedad de Ambrosio Higgins. Entonces él, para vigilar que justamente no hubiesen incursiones pehuenches o que le sacaran su ganado, ¿cierto?, desde la hacienda de las Canteras, él coloca este fuerte acá, ¿ya? Como aparece acá, ¿cierto?, hay descripciones de Ojeda, ¿cierto?, hay descripciones que hace Luis de la Cruz sobre la presencia de estos fuertes en este sector, ¿cierto? Y básicamente una de las cosas importantes que se habla acá es que existe un comercio que es bastante continuo y presente entre los pehuenches y la gente que se asienta o que está de forma permanente durante la época estival, ¿cierto?, en los fuertes, ¿ya? Eso tanto para Vallenar, ¿cierto?, hace de nuevo la principal descripción que se hace de estos fuertes, sobre todo del fuerte Vallenar, es su ubicación, que es bastante conspicua, ¿cierto? Está dentro de un promontorio, dentro de un valle, que es la única elevación que hay ahí, ¿cierto?, y que tiene esta forma hexagonal, mientras que, ¿cierto?, en el caso de el Príncipe Carlos, ¿cierto?, también está puesta esta idea de estos bastiones para controlar este paso, pero que también había un comercio, ¿cierto?, bastante activo entre estas dos facciones, por llamarlo de alguna forma, donde los fuertes también se transforman en un lugar de contacto y de intercambio. Para construir la historia de estos fuertes hemos realizado una búsqueda
documental bastante exhaustiva, ¿cierto? Y son fuertes bastante esquivos en la literatura. Sabemos cuándo empiezan a funcionar, no tenemos mucha claridad cuándo terminan de funcionar, ¿ya? Y los principales acontecimientos históricos nos hablan de que estos fuertes habrían estado funcionando por lo menos hasta el proceso de independencia, y se cree que habrían sido destruidos durante la Guerra-Muerte. O'Higgins, lo que sabemos, por ejemplo, es que en ambos fuertes se celebra la declaración de independencia de 1810, ¿cierto? La declaración de la primera Junta de Gobierno. En ambos se celebra con disparos de salve y de cañones y todo el tema. En algún minuto O'Higgins también, durante el final de la Patria Nueva, manda a llamar a las guarniciones de estos fuertes, ¿cierto?, a Los Ángeles, y las reorganiza. Por lo tanto, lo más probable es que él haya tenido algún miedo de que hubiera sido parte realista, que hubiera estado dentro de las tropas que estaban en estos fuertes, ¿cierto? Y también tenemos algunas imágenes recogidas, ¿cierto?, por las fuentes que ya les he comentado, ¿cierto?, que replican principalmente, se van replicando en el tiempo. Y también tenemos viajeros como Pepin, ¿cierto?, y Keller, que pasan por ahí, pero ya lo encuentran más bien deshabitados, ¿ya? La figura de Pepin, ¿cierto?, es bastante bonita. Nosotros nos encontramos con un fuerte como el que describe Keller, ya en ruinas, abandonado, ¿cierto?, siendo lo más significativo de lo que se encuentra ahí, ¿cierto?, su escalinata, como parte de la arquitectura, ¿ya? Con respecto a la arqueología de estas zonas, la verdad es que la arqueología de estos lugares es bastante exigua, también es igual de esquiva que lo que les he comentado, ¿cierto? Tenemos arqueología en Villucura, principalmente petroglifos que se encontraron cerca del fuerte, y también, ¿cierto?, las cosas que hizo Mario Orellana en los 90, que publica en el 92, ¿cierto?, con su libro Historia y Antropología de la Isla de la Laja. Lo que se encuentra en estas publicaciones, ¿cierto? Nosotros hicimos una revisión de los materiales que excavó Mario Orellana. Se encontraron, ¿cierto?, parte de los tocones de madera de la empalizada que habría tenido Vallenar, loza, vidrio, ¿cierto?, algunos botones y, ¿cierto?, y loza principalmente hispana, ¿cierto?, y otra también cerámica de origen indígena, ¿ya? El problema que tenemos acá es que no sabemos dónde excavó Mario Orellana ni cuánto excavó Mario Orellana. Nosotros fuimos al sitio, obviamente lo intervenimos en el marco de este proyecto, y nos dimos con sus excavaciones. En el caso de Fuerte Príncipe Carlos, ¿cierto?, no queda nada en pie, lo único que queda es el foso, ¿cierto?, y la planta de las estructuras, ¿ya? Esta es más o menos la visión de cómo se ve o cómo se veía cuando nosotros llegamos al Fuerte Vallenar, de nuevo su clásica escalinata, ¿cierto?, y la explanada en la parte alta del promontorio. También, ¿cierto?, como yo les comentaba, donde nos ayudó Fernanda Gallego, que es la ingeniera, nosotros hicimos pruebas con georradar, con el fin de detectar si había algo bajo los fuertes, porque había mucha cultura popular asociada de que había un polvorín, de que habían calabozos, ¿cierto? Y la verdad es que pasamos esta máquina, ¿cierto?, que después, en virtud del tiempo, ¿cierto?, les puedo comentar más, pero lo cierto es que no encontramos ninguna estructura ni ninguna cosa bajo la superficie, por lo menos de lo que puede penetrar el georradar, ¿ya? Nosotros hicimos excavaciones nuevas. Cosas importantes que encontramos que la escalera era más alta de lo que se ve tanto en la foto de Keller como lo que uno ve si uno va al sitio. Hay unos 7 peldaños enterrados bajo la superficie del actual, ¿cierto?, que nos habla de que ahí podría haber habido, ¿cierto?, de que incluso estas partes del fuerte, ¿cierto?, los baluartes podrían haber sido más profundos, las paredes del fuerte. Hicimos 3 pozos de sondeo, uno en la escalera y 2 en la parte alta de este fuerte, ¿cierto? Y encontramos principalmente cerámica indígena. Nosotros encontramos solamente un fragmento de cerámica española, que se conoce con el nombre de mayólica. El resto no, solamente fragmentos de vasijas hechas con técnicas prehispánicas, lo que nos habla, ¿cierto?, de que lo más probable es que la guarnición estuviera ocupando de forma cotidiana vasijas que obtenía, ¿cierto?, del intercambio con los pehuenches que ya hemos contado, ¿cierto?, o que era traída de Los Ángeles o de Concepción cuando ellos volvían a subir. Otra cosa importante que encontramos en la estratigrafía que excavamos en la escalera fue los restos de una erupción volcánica del volcán Antuco, que nos permite situar cronológicamente, ¿cierto?,
cuando se tapó la escalinata, ¿cierto?, a partir de la ley de superposición, ¿cierto?, que lo más que está más arriba es lo más nuevo y lo que está más abajo es lo más antiguo. En Fuerte Príncipe Carlos no hicimos excavaciones porque no estaban proyectadas en el marco de este terreno realizar excavaciones. Sí hicimos trabajo documental con la idea de saber cómo fue la sucesión de la propiedad de ese terreno. También hicimos trabajo con las comunidades, ¿cierto?, que estuvieron lideradas por Miriam Argo, que me acompaña acá, ¿cierto?, para ver el tema de cómo era la relación y la puesta en valor que tienen las comunidades tanto de Santa Bárbara, Villucura y Antuco con el fuerte, ¿cierto? Y ahí encontramos algunas sorpresas, ¿cierto? Otra cosa que nos llama la atención es que hoy en día en Antuco, por ejemplo, no quedan comunidades pehuenches vivas, no están simplemente, o sea, y ha sido una de las grandes interrogantes que nosotros hemos tenido en el marco de este proyecto es qué pasó con esas comunidades pehuenches, que no hay memoria en Antuco. Tratamos de buscar historiadores pehuenches que nos quisieran acompañar en el marco de este proyecto y no encontramos a nadie. Sería un poco arrogante decir no encontramos a alguien que estuviese dedicado justamente a este tema, así que si ustedes conocen a alguien que le puede interesar ayudarnos con a tratar de desenredar esta madeja, se lo agradeceríamos. También comentarles que hicimos un trabajo, ¿cierto?, de difusión en ambas comunas, donde entregamos este folleto que se puede descargar gratuitamente en la página de la Universidad Católica, donde está puesta de manera más detallada esta información que yo les he presentado, ¿cierto? Y bueno, también comentarles que cuando Emilio de la Cerda encuentra estos fuertes, se inicia un proceso de declarar los monumentos históricos, ya que Antuco, por ejemplo, es una comuna que no tiene monumentos históricos dentro de su territorio. Esto se inició el 2018 frente al Consejo de Monumentos Nacionales. Lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales frente a esta declaratoria para ninguno de los fuertes que se pidieron declarar. Vallenar, Príncipe Carlos, que nos interesa a nosotros, pero además Mesa Mávida y Talcamávida se presentaron justo en esa declaratoria y no hemos tenido respuesta. Una idea también es continuar, que la Universidad Católica continúe con trabajos científicos universitarios, arquitectura, ¿cierto?, y también en geología con este hallazgo que se encontró de la erupción. Este proyecto también está planteado simplemente como un primer inicio para realizar diagnósticos y levantar información sobre estas comunas donde tampoco hay mucha arqueología y menos arqueología histórica, ¿cierto?, y trabajos antropológicos enfocados en este tema. Y, ¿cierto?, como yo les decía, la necesidad de incluir una perspectiva indígena, ¿cierto?, complementaria a esta investigación, y también buscar colaboración con investigadores argentinos, porque obviamente lo que pasa al otro lado de la cordillera es tremendamente importante, considerando que tanto Antuco como Villucura eran canales de comunicación, y también eventualmente a algunos investigadores españoles que estén interesados en esta temática. Así que, para no quitar más tiempo, le agradezco la presentación y le doy paso entonces a Alicia. Gracias. Muchas gracias. Yo me cambio de lado. Bien, ahora presento al señor José Manuel Zavala Cepeda. Diseño académica, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Antropología con mención en Historia de América Latina por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París. Especializado en el estudio de las relaciones entre sociedades coloniales y pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche. Sus trabajos han replanteado la manera de entender las dinámicas coloniales y la inserción de las sociedades indígenas en estas. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación interdisciplinarios sobre el área mapuche que incluyen etnohistoria, arqueología y lingüística. Actualmente dirige un proyecto Fondes Irregular entre las encomiendas indígenas del periodo colonial temprano en Araucanía, Chiloé y Cuyo. Autor de más de una treintena de artículos especializados en revistas indexadas de alto impacto. Entre sus libros más comentados cabe destacar, comillas, De la fuerza de la palabra a palabra forzada, Parlamento y
y otros encuentros mapuche chilenos, 1811-1882, en coautoría con Gertrudis Payás, 2024, y Política y Diplomacia Interétnica de la Araucanía, aproximación interdisciplinar a los parlamentos hispano-mapuche, 1593-1803, en coautoría con Tom Dilejay y Gertrudis Payás, 2022. El título de la ponencia es De la fuerza de la palabra a la palabra forzada, los parlamentos mapuche chilenos en contexto de ocupación militar de la Araucanía. Una breve reseña de la ponencia dice así: durante los casi 3/4 de siglo, 1810-1882, de relaciones fronterizas entre la República de Chile y los mapuches de la Araucanía o Gulumau, se produjeron encuentros diplomáticos, tratativas y negociaciones en un marco de lenta pero progresiva agresión militar chilena. Nominalmente, en estos esfuerzos de diálogo y de entendimiento se recurrió a la larga tradición de los parlamentos, que había garantizado una relativa convivencia fronteriza entre mapuche y Estado colonial. Pero el escenario republicano evolucionó hacia una estrategia de ocupación militar del territorio mapuche, con lo cual la tradición parlamentaria fue perdiendo su función diplomática para convertirse en una suerte de mascarada de negociación. Expondremos en esta ocasión parte del estudio introductorio del libro recientemente publicado de coautoría con Gertrudis Payás, comillas, de la fuerza de la palabra a la palabra forzada, cierre comillas, de buen 2024. Profesor. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores de este seminario, Historia Mapuche, la Municipalidad de Yumbel, la Sociedad de Historia de Yumbel y la Universidad de Concepción y Biobío, especialmente a Nelson Lobo, que ha sido la persona que está detrás de esta invitación. Como ya pudieron escuchar, el tema que voy a presentar es una breve presentación de parte del estudio introductorio, de este libro que acaba de ser publicado y que en el fondo nos permite cerrar una larga historia de estudios sobre los parlamentos fronterizos desde una perspectiva interdisciplinaria en que tratamos de abarcar tanto la historia como la arqueología y la lingüística. Particularmente en este caso se trata del periodo republicano, es decir, de lo que pasa después de la independencia en el siglo XIX. Por lo tanto, queríamos también, como una pregunta, es que la pregunta que nos surgía era, bueno, estamos en el mismo tipo de relaciones que de alguna manera se sintetizaban en estos encuentros, en estos parlamentos, ¿no es cierto?, en estos encuentros para firmar tratados, o es algo diferente. Ese fue un poco el punto de partida que nos llevó a este trabajo, ¿no? Y que por supuesto siempre va a poder ser completado con más información. Uno nunca deja de encontrar nueva información, pero lo que siempre hemos hecho es también dar a conocer los documentos sobre los cuales trabajamos. Entonces este en el fondo es un libro que transcribe la documentación en la cual se manifiestan estos encuentros entre autoridades fundamentalmente militares y autoridades mapuche en el siglo XIX. Por lo tanto es un libro de recolección de estas fuentes, ¿no?, como también lo hicimos para el periodo colonial, además de los estudios presentar las fuentes. Pero claro, las fuentes son completamente diferentes que las del periodo colonial. En el periodo colonial nosotros tenemos grandes documentos que son las actas de los parlamentos escritas por escribanos oficiales cuyo oficio era escribir
y por lo tanto la calidad de la documentación es muy diferente a la del siglo XIX, donde tenemos casi información telegráfica de partes militares y reproducciones de prensa muy esquemáticas, por lo tanto nos planteaba un desafío bastante diferente al del periodo colonial. Pero bueno, resumiendo un poco cuál es nuestra tesis principal después de haber hecho este trabajo, ¿no? Que además es un trabajo colectivo, junto con que estudié España, pero también varios estudiantes de cuando estábamos en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, colaboraron en la recolección de la información, ¿no? Entre ellos Cristian Lineros y Víctor Naín. Bueno, nuestro planteamiento es que los parlamentos y otros encuentros, o los denominados parlamentos, ¿no es cierto?, mapuche chilenos que se dan en el contexto de la ocupación militar, no fueron parlamentos en el sentido de convenios establecidos entre partes autónomas, en que cada uno cede algo y obtiene algo, desde el punto de vista, digamos, jurídico, ¿no?, en una relación de relativo equilibrio, que es lo que nosotros planteamos para los parlamentos coloniales. En realidad son encuentros bajo presión militar, ¿no? Podríamos denominarlo, también se le han dominado parlamentos forzados. También nunca fueron tan generales como los coloniales, o sea, nunca estuvo representada el Melifutan-Mapu, dijéramos, los 4 territorios con la magnitud que estuvieron durante el periodo, particularmente el siglo XVIII. Y bien, los puntos de discusión también eran fundamentalmente sesiones territoriales, actos de obediencia y sumisión, que daban un poco un elemento de validez jurídica y legal a estos actos para el Estado. Ahí tenemos, no sé si se alcanza a apreciar, un mapa donde colocamos los diferentes lugares donde se llevaron a cabo estos encuentros. En total censamos 46 encuentros de diferente magnitud, no son todos de la misma magnitud, entre 1811 y 1882. Como pueden apreciar, no sé si se alcanza a apreciar, pero en general, ¿no?, están repartidos en torno al río Biobío y también al río Tantín y en la costa. También pudimos periodizar estos encuentros, una periodización que no obedece necesariamente a magnitudes de tiempo equilibradas, sino que en función de los documentos que nos respaldan estos eventos. Entonces distinguimos 4 subperiodos o 4 momentos importantes. El primero, que llamamos entre la monarquía y la república, dos bandos Huinca en la balanza, corresponde relativamente a se denomina la Patria Vieja, 1811-1817. Un segundo periodo en relación a este tipo de encuentros que denominamos del reconocimiento al cuestionamiento, autonomía y avance misionero, que lo situaríamos entre 1825 y 1847. Un tercer momento que lo denominamos un plan de ocupación en marcha, la avanzada militar, 1859 a 1868, y un último periodo del cerco al topamiento de 1869 y 1882. Insisto, esta periodización puede ser relativa y pueden haber otras periodizaciones, es lo que nos permitió ordenar el material que teníamos, que también ese material, sin lugar a duda, puede ser aumentado con muchos otros documentos de los cuales nos disponíamos en ese momento. Algunas características de estos periodos. Bien, ¿qué pasa entre 1860, 1811 y 1817 en cuanto a estos encuentros? Hay una ambigüedad sobre el bando ganador Huinca.
siempre se ha dicho un poco que bueno, los mapuches salieron a los realistas, eran más realistas que los chilenos, etcétera, pero en realidad en ese momento no se sabía quién iba a ganar. Por lo tanto, había, dijéramos, no se podía apostar a un bando en la medida en que todavía no estaban tan claras quién iba a ser la contraparte definitiva de la autoridad mapuche, ¿no? Entonces, ese periodo un poco de ambigüedad. Bueno, en este caso, de los encuentros que tenemos recensados, que se los voy a presentar a continuación, 3 primeros corresponden al periodo propiamente la Patria Vieja, ¿no? Porque claro, después está la Reconquista, 1810-1814. El cuarto es un encuentro, un parlamento con los realistas. Luego el desembarco de Gainza, cerca de Arauco, que tiene un encuentro y que inaugura un poco el periodo de la Reconquista española, 1814-1817. Y finalmente, durante el segundo semestre de 1817, cuando las fuerzas patriotas están avanzando y están muy en repliegue los realistas, hay varias reuniones entre patriotas con estas autoridades mapuches. Acá tenemos los parlamentos, los encuentros sobre los cuales tenemos información y que están, dijéramos, documentadas en el libro. Entonces, en realidad tenemos 8 reuniones principales. Algunas las pusimos A y B porque en realidad son relativamente sucesivas en el tiempo. Y como ustedes pueden ver, se dan desde la Plaza de Concepción, ¿no es cierto? Luego de Arauco, 1814, con la delegación, con las fuerzas realistas, y finalmente, o sea, tenemos el Renacimiento, Concepción, Los Ángeles. Particularmente todos Los Ángeles son, ¿no es cierto?, cuando está avanzando el bando patriota. ¿Cuáles son las denominaciones? Algunos son parlamentos, otros les denominamos parla, otro es propuesta de tratado, porque en realidad más que un encuentro es un documento en que se propone bueno, luego vamos a explicar la oración generalmente para el siguiente tenemos cuáles son las características principales. Estamos en los 200 años del Parlamento de Estativo y aquí cerca de 5 minutos. Estoy empezando. El Parlamento de Estativo, que está muy cerca, constituye sin lugar a dudas un hito importante de reconocimiento por parte del gobierno chileno, digamos, la contraparte mapuche, en un momento en que el Estado, por supuesto, no estaba consolidado, no tenía la fuerza para invadir, entonces es un parlamento de transición, yo lo llamaría, un parlamento de transición entre la tradición colonial, ciertos elementos de la tradición colonial y otras cosas que son nuevas. Después podemos profundizar lo que hace la particularidad del Parlamento de Tapigo, es del cuarto Parlamento de Tapigo, porque hay 3 anteriores del siglo XVIII. Bueno, a partir de los años 1840 los documentos dan cuenta de una avanzada misional, ¿no? Los misioneros son interlocutores importantes, principalmente en la costa, desde la misión de Tucapel, franciscanos italianos, ¿no es cierto?, que comienzan a llegar en 1837. Todavía la política de ocupación militar no está todavía definida, ¿no es cierto? Hay unos que apuestan a los que los misioneros sean quienes sean el frente de penetración principal. Bueno, en este periodo van a tener una relativa acción y ellos van a desarrollar bastantes estrategias de negociación, de conversación por el estilo del Coyactún, dijéramos, de los encuentros tradicionales mapuches.
Por otra parte tenemos varios registros, por ejemplo de 1837, Arauco, Almoroba y Tucapel, que provienen de relatos de viajeros, o sea, no son documentos oficiales, sino que son relatos de viajeros, ¿no es cierto?, que documentan costumbres y protocolos, y entre eso dan cuenta de parlamentos, ¿no? Fundamentalmente estos viajeros, que se da mucho el relato de viaje, ¿no es cierto?, en la primera mitad del siglo XIX, pero también de alguna manera están orientando, documentando la política que va a proponer o la que va a desarrollar el Estado. En el caso emblemático es Ignacio Domeyko, ¿no es cierto?, con su viaje a la Araucanía, y un poco que plantea ahí en ese mismo viaje cuál es, según él, la política que debería llevarse a cabo. Bueno, ese es un ejemplar, el ejemplar original que hay impreso del Tratado de Tapigüe. Bueno, luego a ver, ¿dónde quedé? Me vine atrás. Segunda parte, tercera parte. Tercera parte, porque usted repetido la segunda parte. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, la tercera parte, entonces, en este periodo el protagonismo lo tendrá el ejército. Aquí ya comienza a ser el ejército el protagonismo, el protagonista, ¿no es cierto?, con Cornelio Saavedra a la cabeza, primero como intendente de la provincia de Arauco y luego como comandante y jefe del ejército. Se abren dos frentes de negociación y también de ocupación, ¿no es cierto?, el litoral, la baja frontera, y el valle central y precordillera, la alta frontera. Bueno, del lado mapuche tenemos la costa, los loncos y las comunidades de las quenches, ¿no es cierto?, de los territorios de la actual provincia de Arauco, la parte norte de esta provincia, y en el interior los loncos y comunidades denominadas, entre comillas, arribanas, a veces figuran como Huenteche, otras veces como Muluche y Pehuenche. Un hito importante aquí es la ocupación por parte del ejército en 1862 del antiguo sitio de la ciudad de Angol. Y Angol se va a convertir, ¿no es cierto?, en la capital del área de colonización y de las operaciones militares. Esta etapa la cerramos nosotros en 1868 con la construcción de la línea fortificada del Mayepo, que permitirá al ejército controlar la parte del valle central situada entre los ríos Biobío y Mayepo. Ahí tenemos los encuentros parlamentos, ¿no es cierto?, son alrededor de 15, entre 1859 y 1868, o sea, durante menos de 10 años. Y entre ellos tenemos una visita y parlamento a Santiago, ¿no?, una delegación importante que tuvo más de un mes. En la capital, ¿no es cierto?, un parlamento principal y otras conferencias que tuvieron ahí. Y bueno, tenemos otro en Autuco también, en Arauco, en Autuco, en Angol, en Mayepo, en Leo. Ahí tenemos algunos que duran más de un día, por ejemplo, La Pala del Parlamento Negrete y Los Ángeles, están un poco asociados, 2 y 2 días. Y en el caso de Angol, Parlamento y las conferencias posteriores, 1 y más 5 días. En Arauco, 3 días, etc. Bueno, esta es una imagen, por supuesto, del siglo XX, ¿no? Pero que muestra un poco esta tradición de los mapuches de ir a negociar con el jefe de Estado a Santiago, antes del periodo colonial de la Concepción, por el gobernador, pero ir a la capital a hablar con la autoridad máxima. El último periodo, 1869-1882, el ejército avanza en el Valle Central hasta el río Cautín y desde allí hasta la ribera sur del río Tortel establece fuertes en torno a los cuales se forman los pueblos, por ejemplo, Victoria, Lautaro, Temuco, Nueva Imperial, Carahui, Villarrica, todo un poco desde Lautaro, el río Cautín, y luego el Tortel, quienes protagonizan el ejército, Cornelio Saavedra hasta 1870, luego Basilio Urrutia hasta 1879 y finalmente Gregorio Urrutia, que es hombre de terreno que llevará a cabo las operaciones hasta la ocupación de la antigua Villarrica en 1882 por el Parlamento de Putumayo. Y de la mapuche tenemos entonces
entonces las autoridades y las comunidades arribadas, de hecho, y los denominados en ese momento, en esa huiliche del sur del Cautín y de en torno al río Tortel. Bueno, esta también es una imagen del siglo XX, pero que muestra un poco, yo creo que está situada en la Araucanía, una columna militar avanzando por un puente, no está identificado dónde es, pero yo diría que es acá o más al sur, ¿no? En la región de la Araucanía. Los encuentros de ese último periodo, ¿no? Tenemos 36, 46, 10 encuentros. Nuevamente en Santiago, uno en 1869, 13 días estadía en Santiago. ¿Ya? Luego en Tortel tenemos uno que duró también. Bien, bueno, aquí está otro cuadro de Ipinco, que es bastante realista, porque quien dibujó, ¿no es cierto?, fue un militar argentino que fue invitado, incluso aparece por ahí. Los personajes están relativamente caracterizados, o sea, él estuvo presente y dibujó en ese momento. Tipología de los encuentros. Esto siempre es un debate que no ha terminado, ¿no es cierto, profesora Luz María Méndez, en qué es lo que es un parlamento, qué es lo que es una parla, qué es lo que es una junta. Para el siglo XIX tratamos un poco de simplificar este debate en algunas categorías. Entonces definimos tres grandes categorías. Una de mayor dimensión en términos de presencia de autoridades superiores, ¿no? Y dimensión mayor en términos políticos del resultado. Entonces, una dimensión política y convocatoria de enero. A la mayor la denomina parlamento. Y en el documento se denomina conferencia, asamblea, junta general. En esos conceptos se pone énfasis en la reunión. Y también se le llama tratado, convenio, pacto, y ahí se pone énfasis en el resultado. Luego en la intermedia estaríamos el concepto de parla, que también se le denomina junta, embajada, conferencia, también. Y una menor que le denominamos entrevista y que también aparece como embajada y conferencia. Pero bueno, en el caso del Parlamento son encuentros entre las más altas autoridades. En el caso de la parla, ¿no es cierto?, se realizan reuniones que se realizan en un puesto fronterizo o cerca entre autoridad militar o política y delegaciones mapuche para convenir o preparar un parlamento, para presentar quejas u otros motivos. Y también puede tratarse de un encuentro en territorio mapuche al cual acude un capitán de amigos como representante chileno. Y la entrevista sería un encuentro más bien de carácter bilateral, que se puede dar en el contexto de un mismo parlamento, los días posteriores, como vimos en el caso de Santiago. Puede tratarse de una visita diplomática mapuche o darse en el contexto de una labor mayor. Eso. Bien. ¿Cuál es, retomando lo que le decía al principio, que era la tesis, la diferencia entre los parlamentos coloniales y los republicanos? ¿Cuáles son los nuevos elementos que aparecen en los parlamentos republicanos que los diferencian de los coloniales? Primero, la irrupción de la prensa. Parece una cosa que no tuviera importancia, pero sí tiene importancia. La prensa, tanto como imprenta, que como publicación periódica. El siglo XIX y la República es el surgimiento de la prensa. La figura de Camilo Enrique, ¿no es cierto?, colaborador de Chile, y la imprenta que todavía está en la Biblioteca Nacional, es la República. La imprenta, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Permite difundir las nuevas corrientes de pensamiento, ya sean positivas o negativas, las ideas civilizatorias, etc., los programas políticos de las nuevas repúblicas, y ponen conocimiento de la letrada, lo que ocurre en provincias alejadas y territorios, mucha información sobre la frontera que está llegando a las grandes capitales a través de los días. También hay una mayor difusión, ¿no es cierto?, de la lectoescritura, cuáles son los grandes propósitos de la República, la escuela, el Instituto Nacional, la Universidad de Chile, etc. Y de alguna manera la lectoescritura tiene una mayor cobertura, ¿no?
Entonces los funcionarios militares de rango medio van a poder escribir y leer, va a haber más comunicación escrita, y esto también va a influir también en la comunicación interna. Y termina de algún modo con el monopolio que en el periodo colonial tenían los escribanos oficiales. Hay una cierta democratización de la escritura y de la comunicación. Bueno, este es un ejemplo también del siglo XX de la revista Zigzag, un número de la revista Zigzag informando de una visita también de Felipe Colicheo a Santiago. Junto con la prensa, la importancia de la correspondencia escrita, y eso yo creo que es fundamental. Bueno, no sé si conocen las cartas mapuche a veces, pero son todas del siglo XIX. Es decir, ¿qué pasa? Que ya no es tan necesario el Parlamento como lugar físico de comunicación, porque las autoridades de los dos lados se empiezan a comunicar por cartas. ¿Qué pasa con la carta? Que no hay control colectivo. La carta generalmente entre dos personas, entre dos, y generalmente, por lo tanto, no hay control de lo que se dice en una carta. Todos esos elementos influyen en cambios que se van a producir en la manera de negociar y de relacionarse, dijéramos, Chowinca y Mapuche, ¿no? Por otra parte, los mensajes se desplazan con independencia de los autores, o sea, viajan en el espacio, no se requiere una presencialidad, ¿no es cierto? No hay un lugar de enunciación, todo lo que el Parlamento significa en términos del lugar de enunciación y lo que representa en cuanto desde el punto de vista simbólico y ritual, de alguna manera se va esfumando la correspondencia escrita, y entonces la comunicación escrita es diferente ahora. Eso y las nuevas tecnologías, la revolución industrial, claramente influyó la revolución industrial, la máquina de vapor y el telégrafo, particularmente a partir de mediados del siglo XIX, que coincide un poco con la posibilidad que tiene el Estado, ¿cierto?, de ocupar ya más fácilmente a través del ejército la araucaria. Sin la máquina de vapor y sin el telégrafo no se hubiera producido eso. Máquina de vapor, ¿qué significa? Significa ferrocarril, pero también significa locomóvil. Aquí mismo tenemos algunas muestras de ver la importancia del locomóvil, de la explotación de los bosques, y no solo los bosques, sino que también para cosechar, las cosechas a través del locomóvil. O sea, toda la actividad agrícola y forestal se mecanizó a partir de la máquina de vapor. Y eso también significó una ocupación de la costa, ¿no es cierto?, donde está la mina de carbón, que provee el combustible para la máquina de vapor. También el hecho de que el transporte oceánico se revolucionó con la máquina de vapor, porque se pasó, ¿no es cierto?, a los vapores. Y los vapores pudieron traer los inmigrantes con mucho más rapidez que los barcos a vela. Entonces, todos estos grandes procesos migratorios del siglo XIX, de ocupación no solamente de América, sino de otros continentes desde Europa, también se deben mucho a la revolución industrial. Primero porque la revolución industrial significó el abandono del campo y la necesidad de evitar, por otra parte, que los barcos podían transportar más gente, más rápido y más barato que los anteriores. El telégrafo, por supuesto, permitió una comunicación mucho más rápida entre los puestos de control, por ejemplo, los fuertes y el Estado Mayor que está en Angola, a través del telégrafo. Y también entre Santiago y el frente que estaba en la frontera, el telégrafo. Sin esos cambios tecnológicos no se entiende, dijéramos, el proceso de ocupación y los cambios que
estuvieron en las formas de negociación entre mapuche y chileno, a diferencia de Río Colonia. Porque tengo una imagen también del principio del siglo XX sobre unidades militares especializadas en el telégrafo, que tuvieron durante mucho tiempo el monopolio, por lo menos acá, desde Angol, del telégrafo, lo tuvieron los militares. Eso. Bueno, gracias. Disculpen. Bien, agradecemos la presentación y ahora viene la sección de preguntas. Se ofrece la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta a los expositores. ¿Me avisa que le va a hacer? Sí. No sé si puedo decirlo. ¿Puedo hacerlo? ¿Nada más para no complicarlo? Veamos si alcanza. Bueno, Yo creo que... Ahí. gracias, profesor. Sí, Ahí alcanzó. muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación a esta jornada de historia, ciencias sociales, en realidad, en esta zona que es Yumbel, fuera del radio centro administrativo que es Chillán, que es capital de la región Ñuble, y por lo tanto, como característica, veo que son jornadas que están descentralizadas, y eso es muy valioso, porque nos acerca también al territorio, al conocimiento empírico respecto a las culturas que configuran Chile, digamos, llamado así. Justamente hablaba con un colega periodista, ¿por qué la Universidad de la Frontera no está en esta jornada? Entonces, claro, la ubicación desde donde uno denuncie es la construcción de la historia. O sea, la historia no se escribe o no se lee o no se interpreta de la misma manera usando el concepto de frontera que se empleó. No es equivalente a zona sur del Biobío, a zona norte del Biobío. Por lo tanto, bueno, más que un comentario, más que una consulta, pero también señalar la exposición primera, claro, probablemente los asentamientos quedaron más reducidos hacia la cordillera, hacia el Tapatrabat, probablemente. Hay investigadores que están vinculados a artesanos en la zona de Tapatrapa, y probablemente también desde Argentina es otra interpretación de la historia respecto a los asentamientos. Y con respecto a la segunda exposición del profesor Lienzabala, conozco un texto en torno a parlamentos en la historia de Chile, pero todo desde el siglo XV, que publicó la Universidad Católica de Temuco, pero el caso suyo me llamó la atención por la especificidad y por la característica interdisciplinaria que usó para su exposición, así que me parecen las dos muy importantes, y eso, a su servicio como periodista y como investigador también. Muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a hacer las preguntas y después responder. Por favor. Disculpe. Bien, mi nombre es Miguel Ortiz Belmar. Me siento complacido de poder participar acá, venir desde Chillán a Yumbel. No venimos a ver santo, venimos a ver historia. Entonces, y como bien decía, el descentralizar y llegar al Biobío. Porque el Biobío tiene una larga data, y encontrarme nada más con una sorpresa enorme de el fuerte de Valladolid, porque a mí me tocó trabajar en hacer la huella hacia el año 98, de hacer la ruta hacia la frontera, del paso Pichachán. Y cuando pasamos por el lado del fuerte, el flaco Carnigre, cuando andábamos caminando, haciendo el trazado de ese camino, decíamos, oye,
Hagámosle quita al fuerte porque mañana los arqueólogos nos van a andar persiguiendo. Y sobre todo, hablar de Pichachén es hablar ya de 10.000 años de historia. Y hablar de Vallenari es hablar de la historia de Sligo, hablar de la historia de los irlandeses que llegaron con O'Higgins y compañía. Hablar de Vallenar, es hablar de la guerra del Poncho. Es hablar de la posesión que las tierras O'Higgins no llegaban hasta el límite, llegaban hasta Moncón. Y en el lado argentino hay una persona que está, por supuesto puede conversar largo, hay un señor que se llama Luis Pesino, que es el dueño de la frontera hasta Moncón. Y fanático de este tema. Así que la próxima vez hay tema. Y sobre todo encontrarnos aquí, cuando hablamos de Vallenar, es encontrarnos con los pehuenches, mis señores pehuenches. Entonces, tenemos un poco de historia. Y en el caso al otro lado hay un historiador que se llama Isidro Belver. No sé si lo han peinado un poco. Y a mí me tocó ir a hablar justamente del tema de las relaciones fronterizas entre Ñuble y Neuquén Biobío. Y tengo la tarea con la gente de hacer algo al respecto. Yo he pedido 2 meses de estudio allá, justamente porque a mí me tocó participar en los pasos, hacer los pasos. Pichachén, Butamallín, y ahora Minas del Maya. Entonces, el paso de Atacalco es Butamallín. Entonces, en el caso de Pichachén, yo lo felicito. El trabajo que empezar a escudriñar y enfrentarse a una situación puntual de cómo encuentro el fondo de ese fuerte. Porque las erupciones volcánicas de 1805, 1887 y seguimos en adelante que tuvieron incidencia en el tema, como es un trabajo duro para el arqueólogo. Duro. Y más que nada, soy parte de alguien que pasó un día por ahí. En 1806, un señor se le ocurre salir desde Penco, rumbo a Buenos Aires, don Luis de la Cruz y Goyeneche. En ese grupo iba don Vasco Molina Vasconcelos, que había salido en 1804 desde Chillán a Buenos Aires por el boquete de Alico, San Fabián de los antiguos poblados. Y ahí iba un señor que iba a cargo de la logística. Se llamaba Narciso Ortiz de Venegas, mi tatarabuelo, que estaba encargado de los caballos. Y además de la mensura. Y además, como él ya conocía los pehuenches, porque en el año 1800 había viajado, había manejado el lenguaje, y se hizo amigo de los maulenes. Parte importante. Entonces, él hizo 3 veces de viaje, y en 1806, por el mismo burguete, por pasando por Fuerte Vallenari, o Pase Pichachén, del Mont Magen, como decían los curas jesuitas, el cura Hallerstadt, dice que se abrió el camino más directo hacia Buenos Aires. Ellos, los de 1806, llegan a Buenos Aires y se encuentran tomados por los ingleses. Y ellos vuelven al año siguiente, 1805, y en ese viaje iban los capitanes Prieto. Después unos Prietos sería el centro de la República, y de Buenos Aires traen a la inglesa doña María Warnes. Entonces, ese camino que lo recorrimos permanentemente, voy permanentemente a ver a mis amigos del otro lado de la Argentina, porque hasta 1904 todo el lado argentino era de territorio chileno, y de hecho el lado argentino estaba en la colonia Paraguaco, que hasta 1925 tuvo un encargado, un comisionado allá, e incluso el consulado que hoy en Neuquén de Chile estaba hecho en Malal. Y ahí estuvo don Víctor Domingo Silva, como quien dejaba
el fundador de Neuquén bajaba por el paso de Atacalco o pasaba por Tamayín. Y yo, volviendo dentro del comentario, ya estamos en la historia, los que nos gusta este cuento son bastante buenos para hablar. El Patricio Mans, cuando escribe Arriba en la cordillera y toca el paso de Atacalco, él pasa por, él me contaba que había pasado por el fuerte, lo que era el resto del fuerte, arrancando hacia Argentina. ¿Ah? Y se mete por el valle al fondo, no sé si llegaron hasta el límite arriba, se vira el río y se llega al sector de Bunamayí y entra ahí al terreno que es de la familia Miñasco. Los Miñascos tienen mucha historia al respecto. En Argentina el tema de los pasos fronterizos de nosotros tiene mucha más investigación e información permanente. Hay unas investigaciones que hizo hace poco un gran amigo mío, que seguramente ustedes lo ubican, Siley Mora Mendoza. ¿Ah? Siley Mora Mendoza, él estuvo entrevistando a los loncos, no sé, un año y medio, 2 años más o menos, del Alto Biobío sobre los temas que usted recién ha mencionado. El profesor dice que falta de investigación al respecto, que alcances para la mesa fraterna, que podamos intercambiar información, datos y sobre todo Siley, que trabajó en la universidad en el tema de la cosmogonía. Gracias, profesor, por esto, mi pequeño alcance, y estamos dispuestos a seguir conversando. Gracias. Señor, nos volvemos a saludar, un alcance y una pregunta. El alcance para el profesor Zavala, la pregunta a usted. En primer lugar, estuve leyendo el libro extraordinario y de acuerdo a la conferencia, hay entre el 1813 y el 17 un gran parlamento que parece que en general con los 4 Butalmapu, no recuerdo, creo que es 1816, y estoy citando memoria, no sé si es Maroto el que lo preside o Osorio, pero la referencia está en Barros Arana, y la cita de Barros Arana es que está consultando un documento directo, ¿ya? Yo nunca he podido encontrar jamás, buscándolo a pesar de todo, ese parlamento de 1816 y algo, que según los Barros Arana tiene carácter general, porque el de Gaesa fue solamente con los lasqueches, ¿ya? Entonces nunca lo voy a encontrar, pero te señalo para que, no sé, en algún momento fuera el Ministerio de la Guerra podrá estar, no sé. El asunto es que está en las notas de Barros Arana, y le dedico una nota larga a esto, pero no dice dónde estaba. Ahora, Barros Arana, obviamente, cada cosa que afirmaba la había leído, ¿eh? Eso, digamos, como un alcance para ver si uno pudiera encontrarlo, porque sería precisamente el más grande, pero no hay rastro. Y la pregunta sobre la cerámica, o sea, la cerámica que se encuentra, ¿es cerámica utilitaria? No hay cerámica, digamos, ceremonial ni funeraria, ¿no? Solamente utilitaria. Ya, y no hay rastro. Alguna vez leí que estaban haciendo excavaciones ahora. Yo traje el tema de los pehuenches largamente, pero siempre tenía la sospecha que ahí, el sector, entre ambas cordilleras, el Alto Biobío, es un sector muy fuerte de penetración mapuche. Pero eso tendría que ser datado por el rasgo cerámico, como lo hicieron en Neuquén, donde Pichén está en los buques, o sea, y están los enterradores. Es decir, eran pehuenches de origen mapuche o proto mapuche. Y eso mi pregunta es apuntada, pero por lo que vi los fragmentos, me recordó lo que decía Pepe cuando fue. Dice que los pehuenches practicaban
digamos, la alfarería de oportunismo, que pescaban el barro y lo formateaban con las manos, y lo cosían y era para el día o para la semana, y después pareciera eso. Entonces, la idea era ver si había avanzado la arqueología para haber hecho un vínculo con los valles bajos. Por ahí leí que estaban haciendo algunas excavaciones y algunos, y también me contaron los arqueólogos que habían estado trabajando en eso, que habían encontrado algunos rasgos pocos, vínculos con otros, o sea, no es tan difícil con las culturas de los valles bajos, pero no me aclararon si era Pichel, Vergel o qué lo que era. El asunto es que ahí ese es un punto, un nodo relevante en la cuestión, ¿no? Sería interesante. Pensé que había más, como había hecho estratigrafía, pensé que uno podía... Sí, bueno, la verdad es que la estratigrafía de la cerámica es solamente utilitaria, no hay cerámica funeraria, ni ritual, ni asociada a ese tipo de contexto. Ahora, nosotros excavamos, dentro de todo excavamos poco, es decir, los 3 pozos de sondeo, ¿no? Entonces, y uno de los pozos de sondeo que hicimos en la parte alta del promontorio resultó estéril porque apareció el cerro inmediatamente, a los 30 centímetros, 25 centímetros, y aparece el cerro. Donde la cerámica se concentra principalmente es en los sectores de la pendiente que genera el promontorio, que básicamente hay un tema de tirar la basura afuera. Entonces, abajo, en la parte plana del fuerte, sí hay una concentración de cerámica bastante grande que da la impresión de que ahí van a tirar la vasija rota. Pero, claro, lo que se ve es una cerámica con un aire de familiaridad prehispánica, pero que no la hemos podido datar todavía. Uno de los desafíos que tenemos es justamente poder sacar las dataciones para poder relacionarlas con la estratigrafía y poder ubicar la cerámica en relación al evento geológico de la erupción. Entonces, pero sí, da la impresión de que efectivamente, como dice usted, la cerámica está llegando por este intercambio con el mundo pehuenche, ¿cierto?, de pasar la cerámica a la gente que está habitando en el fuerte, que parece ser la explicación más lógica del reemplazo de esta vajilla utilitaria, por llamarla de alguna forma. Hola, buenas tardes, felicitaciones a los dos, buenísimas cosas. Bueno, a usted quiero sugerirle algo, y a don Manuel conversar algunas cosas. Mire, hay un amigo, exalumno mío, que lo doctoré yo, que tiene 2 trabajos relativos al paso de sal por Antuco, ¿ya? Se llama José Vera Rodríguez, tiene un artículo publicado en la revista chilena de Historia y Geografía sobre el paso de la sal en el siglo XVIII, ¿ya? Por el camino a Antuco y las cargas, el número de cargas de sal que se trasladaron. ¿Duqueco? Trujillo, la carga de sal de Trujillo están para acá. No sé el origen de la sal, pero este hombre estudió, digamos, la producción de sal en la zona de Molina, Talca, las salinas de Boyeruca, toda esa zona, ¿ya? Y escribió este artículo de ese tráfico en la época de Ambrosio Higgins, ¿ya? Y es muy erudito. Y luego hizo la tesis doctoral conmigo sobre la producción, comercio y transporte de la sal en todo el cono sur de América, tomando todas las salinas chilenas del sur y las argentinas de las salinas grandes, digamos. Y la tesis doctoral se publicó en España, ¿ya? Entonces le recomiendo que lo revise porque fue un gran, está vivo, pero un gran lector de toda la bibliografía chilena y argentina respecto a esa temática y a ese tráfico y a esa etnia. Eso. Y bueno, Manuel, felicitarlo porque en realidad sobre el Parlamento del siglo XIX no había nada, ¿ya? Es muy original su trabajo, ¿ya? Entonces es un punto de apertura
¿no?, a los conocimientos de los parlamentos y parlas y reuniones del siglo XIX. Yo considero que es un aporte historiográfico de primer nivel, ¿ya? Y en lo que puedo yo llegué en mi indagación en los parlamentos hasta 1816, ¿ya? El último parlamento colonial, 1803, en Negrete, y en el 16 ahí logré detectar como un preparativo de ese gran parlamento. Los documentos los encontré en el Ministerio de Guerra, ¿ya? Nunca los publiqué, pero existen, ¿ya? Podría indagar dónde y dar el dato, ¿ya? Para completar lo que señaló nuestro colega. Pero felicitaciones, yo pienso que es un aporte muy grande el suyo. Después podríamos, en la medida que salgan nuestras otras investigaciones, discutir eso, pero cuando uno abre una línea, está abriendo conocimiento, ya que es lo que hice yo con los parlamentos del 18 y del 17. ¿Ya? Le abrí una línea el año 82 y mucha gente la ha leído y todo, pero siempre se puede perfeccionar. Eso. Sí, quiero felicitar a ambos porque de manera muy sintética presentaron dos cosas muy contundentes, ¿no? Respecto del caso de Los Fuertes, bueno, tiempo atrás hubo una polémica acerca de hasta dónde habían poblado o hasta dónde se situaban o podían rastrearse lugares de asentamiento pehuenche, tendiendo a pesar de esta idea, ¿no?, del nomadismo, pero hasta dónde podía haber registros que hubieran efectivamente residido o estado en algún punto. Y lo situaban en Rucalhue, ¿no? Decían Rucalhue como el límite, esa misión es el punto de referencia. Entonces, que estén las evidencias físicas de Los Fuertes, yo creo que va a generar eso, una nueva mirada sobre las rutas también que estaban ocupando. Así que es bien interesante también el hecho de que haya evidencia de cerámica. Yo creo que eso va a ser bien interesante, si es que no hay por ahí tampoco evidencias de entierro, ¿no? Algo de funebria que se pueda encontrar. Así que felicitaciones por ese trabajo y por haber rescatado también de la parcelación, ¿no?, el fuerte. Podría haber terminado en piscina, ¿no? Y por otro lado, una consulta para el profesor Zavala. También felicitaciones porque encontrar los parlamentos del 19 era una cuestión titánica con la cantidad de documentos que había que pesquisar y los tipos de fuentes tan diversas, ¿no?, que quedaban a veces no era el ceremonial antiguo donde hay un registro que uno puede rastrear en determinados fondos. Ustedes, la interpretación de los parlamentos para los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no?, tenían esta idea de que podía tratarse como parlamento, ¿no?, diferentes tipos de ceremonias, ¿no?, o englobarlas en parlamentos. Y en algún momento también plantearon esta disyuntiva entre si es que el parlamento tenía más de ceremonial hispano o si primaba esta idea del collar, ¿no?, como lo que venía de la vertiente indígena. Quería consultarle, para el siglo XIX, ¿cómo lo ven? ¿Dónde queda el collar en el siglo XIX? Si lo han pensado, si la modalidad está como que ahora asumen como parla, ¿no?, que es como un parlamento con menos ceremonial, quizás con menos autoridad, uno o dos representantes del Estado, tiende más a remediar o tratar de acercarse a lo que fue el ceremonial o la vertiente hispana, o si ven ahí también elementos de permanencia o más aproximación hacia lo indígena. Esa es mi consulta. Sí, gracias, profesora Luz María Méndez, por el comentario y por la pregunta, Fernando. Sí, es una pregunta interesante, ¿no?
nosotros planteamos que el Parlamento, en tanto acto político del siglo XIX, es muy diferente al colonial y tampoco está toda esa ritualidad que está descrita en los documentos, ¿no? Hay un problema de fuente, porque las fuentes son muy económicas, dijéramos, en general los partes militares van al grano de las cosas y no refieren el contexto. Sí, algunos relatos de viajeros y misioneros nos están hablando de una mayor ritualidad. Entonces es difícil determinar el carácter de estos actos interétnicos en cuanto a la tradición mapuche, por así llamarlo, y la tradición española también, porque son actos muy enmarcados en una forma de operar militar, del jefe militar. En ese sentido son más bien una especie de ultimátum muchas veces, ¿no? Un requerimiento que un parlamento probablemente tal. Pero sí, yo creo que se mantiene modalidades cuando hay estas reuniones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de que todos los loncos tienen que hablar, o sea, la toma de palabra no está monopolizada por uno. Entonces hay ciertos elementos que yo creo que de alguna manera es lo que se conserva, un acto muy diferente, pero el guillatún. En la manera de disponerse, el hecho de las ramadas, bueno, con la tradición colonial, ¿no es cierto? El hecho de las ramadas, el lugar del encuentro, etcétera. Pero habría que investigar más para determinar realmente cuánto en esos actos que son diplomáticos, y por lo tanto que tú te pones también en la perspectiva del otro, cuánto hay de esa tradición, porque mal que mal los españoles también vienen de un mundo diferente al republicano en cuanto a una tradición, ¿no es cierto?, señorial, con una diplomacia diferente, ¿no? La República está mucho más inspirada en formas modernas de hacer política. Sin embargo, por ejemplo, ¿no?, todo lo que es los mediadores continúan su función, tú bien lo sabes, ¿no es cierto? Toda esta tradición de los capitanes de amigos y de los denguaraces permanece. De a poco se van transformando, pero permanece. Entonces hay una cierta permanencia de ciertos elementos y hay otros que son diferentes. Y si están los lenguaraces, quiere decir que también se conserva el mapudungún en la conversación. Pero también tenemos los secretarios, ¿no?, que están equivocados. Algo que tú sabes, si están comprando fuerte, porque no. No, porque en terreno una vez, pero ya hace algunos años, en Hualqui, fuimos al fuerte Talcamávida y también nos lo ofreció el dueño si lo queríamos comprar. Estaba dentro de su casa. Es la católica, no de Bien, muchísimas gracias. Un gran aplauso para los profesores Pedro Andrade Martínez y José Zavala Cepeda. Muchísimas gracias. Vamos a... presidente de la Sociedad Histórica va a hacer entrega de unos documentos bonitos que tiene ahí para los participantes exponentes. ¿Eso es? Son los diplomas. Los diplomas, exacto. Sí, Hay algunos ejemplares del libro. Sí. La fuerza de la palabra o la palabra forzosa.
estén interesados, hay que dejar. Para el señor Manuel Zavala Cera. Aplausos, gracias. Para don Pedro Andrade Martínez. Muchísimas gracias. Bien. Y también hay algo especial que... eso. Es algo muy ingenioso y muy especial que quieren entregarles también a todos ustedes. Así es que no voy a decir más, voy a dejar al encargado de cultura de la Municipalidad de Yumbel, él en compañía de otro profesor que está acá, muy interesado porque es algo muy, muy bonito que le quieren ofrecer. Bueno, como recuerdo simbólico, vamos a hacer entrega a todos los expositores un galvano recordatorio, pero especialmente fuimos al sitio donde probablemente se realizó el Parlamento de Tapegua hace casi 200 años y trajimos tierra del lugar. Así que le vamos en un pequeño frasco a modo de recuerdo. Le vamos a hacer entrega a los expositores de hoy día y los que estuvieron ayer. Bien. Yo te llevo. Profesor. Ok. Muchas gracias. ¿Se lo debíamos, profesor? Perfecto, muy amable, gracias. Y falta Cristian. Las dos banderas, el espíritu de diálogo de los parlamentos. Hermoso. ¿Y la cosa pone más tarde? Sí. En la tardecita. Feliz, ya foto ahí. Sí. Almorzaremos. Vamos a almorzar. Y volvemos para las 3 de la tarde acá, para continuar con la música. Por favor, se anotan el comentario aquí uno de Mariketu Ramuten, Traupain, Tufachi, Kimeltu, Meu Copeñi, Pulamian. A las 15 horas estaremos de vuelta.